aclarar, digamos, la procedencia del documento que, digamos, se ha viralizado en las redes y demás, y que hemos sido motivo de consulta, y que tiene que ver con que claramente, digamos, nuestra obligación es dar explicaciones públicas de cada uno de nuestros actos, y que claramente podemos hablar porque hay un documento firmado y cada una de las decisiones políticas que tomamos están basadas en un documento con nuestra firma, ¿no? Y eso lo aclaro porque no es la posibilidad que seguramente veo en la animosidad de hacer público un documento que a las claras creo que tiene que ver con una forma artera de hacer política, porque cometen un error al fotografiar el decreto. El error es que la fotografía es del libro rubricado, que es un libro de decretos especial que puramente, digamos, tiene una firma arriba, como pueden ver en la imagen, tiene una firma arriba que ese libro de decreto es básicamente para el Tribunal de Cuentas. No es los decretos ordinariamente, lo que maneja el personal en general, son los decretos que generalmente se publican, que tienen hoja membretada y demás, y que no llevan esa rúbrica del Tribunal de Cuentas, y solo pueden acceder a ellos el personal que lo hace, que me merece toda la confianza por haber trabajado 10 años con ellos, y siempre hacerlo con la mayor seriedad y compromiso de la documentación que manejan. El Tribunal de Cuentas, que es raro que haga público una cuestión de esta, sino, digamos, lo hace público a través de las observaciones o los fallos que tenga que hacer respecto de la administración, y los concejales que toman conocimiento, y es el libro que hojean en las rendiciones de cuentas. Y básicamente, digamos, no puedo tener la certeza por esta forma artera de viralizarlo, pero claramente, digamos, por descarte es obvio que ha salido de la parte política. Y digo una forma artera porque básicamente tienen todas las facultades para presentar cualquier observación, digamos, y es su responsabilidad como organismo también de contralor de la administración pública, presentar cualquier observación a través de pedido de informes, de nota y demás, para que les esté aclarada la situación, y no lo ha sido en todo este tiempo y demás. Eso lo quiero dejar aclarado porque básicamente tiene que ver con parte de maniobras que no me sorprenden, que tienen que ver con un actual conjunto que me adelantara el mismo Juan Grabois, cuando yo cuestioné y, digamos, y le planteé que el contrapunto que no podía reconocer es manejar fondos públicos sin documentación pública, de forma discrecional, y él me planteó que si era así, iba a ir por el nepotismo digamos, de la comunidad, buscando a familiares de concejales, intendentes o funcionarios. En eso le expresé que ojalá algún día nos visite y vea la realidad de que no tengo familiares en la función pública, que mi declaración jurada es pública, que mi salario es público y que tenía total, plena tranquilidad en eso. En esto mi responsabilidad es explicar ante la duda de la población la situación, ahora voy a los hechos, pero que está claro que tiene que ver con una forma de hacer política, una visión de no aclarar, no hacer esto, de sentarse, mostrar los documentos, mostrar las cuestiones, explicar las situaciones ante la comunidad cuando uno maneja los fondos públicos. Y bueno, y que eligen otra vía, que es el ataque, al cual no estoy dispuesto a detenerme, sí a defenderme, obviamente, y sobre todo porque creo que son momentos para gestionar, sobre todo ante la complejidad que tiene la realidad hoy, son momentos para gestionar y ir para adelante y no detenerme en esta forma, que para mí es una forma mediocre. Por lo menos uno puede respetar la ignorancia, pero no cuando la ignorancia está teñida de maldad. En este decreto el análisis está subrayado asistencia económica para indigentes. En realidad, lo importante de cualquier decreto, cualquier persona que accede a los decretos cotidianamente sabe que lo importante es la parte resolutiva, y en el artículo 1 plantea que es un subsidio no reintegrable. Los subsidios, por la ley orgánica y la ley de contabilidad, no son reintegrables, más allá de que después hagamos convenios para la devolución del dinero. Y la cuenta donde sale cualquier subsidio es asistencia a indigentes, también porque la ley de contabilidad ha quedado de modé
o ha quedado atrasada con respecto a los nuevos municipios, que tenemos que atender un montón de circunstancias. Por ejemplo, invito a cualquiera a leer cómo se hace el presupuesto participativo y si en alguna parte de la ley de contabilidad o en la ley orgánica observa esta nueva modalidad o esta nueva herramienta de política de Estado que es la participación ciudadana. La ley orgánica es del 59 y la ley de contabilidad del más o menos el mismo periodo. La parte resolutiva dice que es un subsidio no reintegrable por la suma que en cada caso se establece, indica, destinado a solventar gastos urgentes de atención de salud. Y voy a explicar los hechos porque estoy autorizado por la familia, me pareció, nunca hubiese querido hablar de un caso de salud o una cuestión particular en la función pública, sí entiendo que hay que explicar la documentación y cómo uno se basa y qué es lo que corresponde, digamos, cuando resuelve o utiliza fondos públicos, como lo estamos haciendo, pero me amerita, digamos, porque me parece que hay un montón de confusión y por eso accedí a la familia para ver si está autorizado a plantear y voy a ir a fondo. La verdad que no haberse detenido en la condición que era una cuestión de salud hace que hoy tengamos que hablar de inclusive de patologías y de cómo se dio esa urgencia en la salud. Básicamente en aquel tiempo, digamos, cuando tenemos en el hospital 2 internados psiquiátricos con un fuerte un brote psiquiátrico, que como todos saben es una problemática desde que se sancionó la nueva ley de salud mental, donde no hay en lo público, de hecho se plantea que se cierren todos los que eran nosocomios para ese tipo de patologías, y es una problemática a la hora de derivar. Y entonces uno tiene que ir a lo privado, directamente. No hay posibilidades en la región de derivar un paciente psiquiátrico. Pero la mayor complejidad en eso, por eso está el doctor Vergara, porque creo que también tiene que ser un reconocimiento a su labor, y voy a explicar por qué. Primero porque quienes están atrás de esta maniobra han atacado a su persona, digamos, innecesariamente, y eso me parece que hay un límite entre la política y las cuestiones personales. Innecesariamente cuando fue acusado y después la justicia determinó su actuar correcto con respecto a una paciente de gran complejidad, de la cual fui parte de todo el proceso, en un momento complicado donde hubo 6 derivaciones en el hospital y el doctor Vergara estuvo comunicado conmigo para habilitar una derivación privada y no pudiendo llegar a atender como nos hubiese gustado esa paciente y se produjo el deceso. Eso la justicia, después de 2 autopsias, determinó que el actuar clínicamente fue correcto. De estos mismos agentes que hoy atacan nuevamente a las personas y las ponen en el tapete, nunca recibimos disculpas personales. Y creo que hay un límite para la política, que es el límite de las personas. Uno está dispuesto cuando se expone a que se opine de uno, de su vida particular o lo que fuera. Pero cuando afecta a personas que uno estima, es cuando realmente se rompen todas las barreras y es a veces cuando uno más fuerza pone para que lamentablemente quienes piensan así, esa forma de hacer política, nunca lleven adelante un gobierno. Teníamos 2 pacientes psiquiátricos, esto voy a andar en la patología. El paciente al cual hace referencia el decreto tenía pensamientos suicidas y homicidas con respecto a terceros, estaba custodiado con la policía, y teníamos otro paciente que también requería de cuidados, esto en un hospital de agudos que no está preparado para eso, con profesionales que no teníamos los profesionales adecuados, y la mejor solución en aquel momento, y por eso la urgencia, era conseguir una derivación, era concordar, porque no era dentro del sistema público, con la familia, que lo mejor para ese paciente era que ingresara a una institución privada, que de alguna forma resguardara la cuestión familiar y que ellos sintieran seguridad en la atención. No es fácil,
al haber suelo privado, hay muchas clínicas o quintas de rehabilitación que son muy complejas, inclusive lo hemos tenido en otros casos en Rivadavia, donde chicos han venido con mayor complejidad de la que se fueron. Por eso tiene que hacer un acuerdo con la familia para lograr la derivación. Y con respecto al otro paciente, que también, cuando digo la complejidad de la situación, imagínense una habitación común con pacientes con otras patologías graves en el mismo hospital, a pasillo de por medio, madre dando a luz. Esa es la complejidad, esa es la urgencia. Esa es, digamos, porque de no haber actuado con rapidez en ese momento, ¿cuál sería la noticia hoy? Digamos, y no debería haber sido, digamos, que saliera esto a la luz, porque creo que se evitó, o por lo menos se hicieron las acciones necesarias para evitar un mal mayor. Y esa es la urgencia, esa es la evaluación. En una urgencia no hay un análisis pormenorizado de las situaciones particulares y demás. Hay una necesidad de salir con el paciente, porque es peligroso para sí y para terceros, a un lugar de tratamiento adecuado. El otro paciente, y por eso recalco la persona de Aldo Vergara, perdón, estoy cargado primero porque lo estimo y porque hemos vivido distintas situaciones que tienen que ver con eso. En su auto particular lo llevó a Trenquelauquen para que fuera atendido por el doctor Treco y pudo resolver la cuestión y demás. Y le digo que en otras circunstancias siempre terminan castigados en la función pública aquellos que le ponen el cuerpo a la situación. Los ladinos, los que andan por atrás, los que no producen nada, los que se encargan de ventilar y hacer de la miseria la ganancia política de los demás, como le dije al mismo Juan Grabois, hacer de la pobreza un negocio en el cual él no existiría, porque no tendría razón de ser una persona que hace de los humildes su negocio político y su posicionamiento en los medios. Para eso están las instituciones, para eso están los carriles normales a los que nos sometemos todos. Entonces, esa era la emergencia. En eso, como ustedes saben, en cualquier institución privada, si no está la plata no se ingresa. Y lo más rápido en ese momento es disponer de los fondos para que el paciente ingrese y se garantice el tratamiento. Eso está todo documentado en el expediente y en el mail que se maneja uno en la rapidez de la derivación. Cuando en noviembre nos pasan ya el costo determinado de lo que implicaba haber recibido ese paciente, que era un costo de 1.900 pesos por día, por 30 días, los 57.000 pesos. Pero que no incluía, y que creemos, la verdad que no, ese costo lo afrontó la familia, que no incluye los estudios de alta complejidad, la atención del paciente en instituciones clínicas de mayor complejidad, traslado por descompensación clínica y demás. Digo, el municipio, esto es corriente. Con esta patología es muy complejo porque uno tiene que ir a lo privado directamente. Con otras patologías, cuando no se consiguen camas, se habilita la vía privada. Cuando no hay tiempo, cuando uno trabaja en la urgencia, en la emergencia, cuando le pone el cuerpo a la emergencia. Y soy responsable de esos 57.000, como soy responsable de 1.392.868,84 centavos de casi 300 casos de estos tipos de derivaciones que tuvimos que ir a instituciones privadas. Y en cada uno de ellos tengo la tranquilidad de que se actuó como se debe actuar en la emergencia. Siempre salvaguardando y tratando de evitar el mal mayor. Vuelvo a decir, si no lográbamos la derivación, ¿cuál era la noticia hoy? ¿Cómo estaban los pacientes que estaban habitación de por medio? Cuando hay instituciones que atacan y hacen de esto lo jocoso. Cuando nos planteaban que trabajan por adicciones. ¿Qué precio tiene poner a un vecino que padece una enfermedad ante toda la comunidad? ¿Quién se hace cargo de eso? ¿Cuál es el costo? Lo otro puede ser reprochable. ¿Está en la vía institucional? Está en la vía institucional. Hay una rendición de cuenta, hay una
hay una digamos, perdonar cuando realmente es con malicia. Acá hay una malicia manifiesta. Está claro que poner un decreto en poder de la gente que no tiene acceso casi nunca, mezclado con fotos de la vida privada del beneficiario, la verdad, que sí, interpreto que puede la gente empezar a hacer un montón de conjeturas. Ahora, la persona que lo envió tiene todo el conocimiento, y si no lo tiene, es un irresponsable, porque todos los meses está cobrando un sueldo para representar a los vecinos, y esto lo debería por lo menos conocer. Por lo que entiendo aquí, por el recorrido de lo que ha sido esta conferencia de prensa, uno entiende, no sé si le pasa a los colegas también, que estos son coletazos del conflicto que ha venido teniendo el municipio con la Comunitaria. Usted lo expresó hace un rato y lo nombró a Grabois, y a eso va mi pregunta precisamente. Usted contaba algo de lo que le había dicho, no sé si denominarlo tiquetero, líder tiquetero. ¿Usted cree que se va a amplificar más este conflicto? Yo lo que sí está claro que no voy a aceptar esa forma de organizaciones paraestatales que tienen más que ver con el fascismo y una cuestión de política que ya no existe, que es generar estructuras paraestatales, utilizar la necesidad de la gente para manejarse y hacer su propio negocio. Vuelvo a lo mismo, ¿quién sería Pérsico? ¿Quién sería Delía? ¿Quién sería Grabois? Sin el negociado que tienen. Nadie puede desconocer que además son tiranos, porque plantear que acá Grabois esté de acuerdo, como se lo planteé por mensaje, que esté de acuerdo, porque yo quiero entender que trabaja por los humildes y los más vulnerables, que en Rivadavia estén los planes que él necesita en el Chaco, en el conurbano profundo, en Salta, donde fuera, me hace entender que la verdad la cuestión es otra. La cuestión es la territorialidad, el poder político o parapolítico, porque en realidad juegan en esa disyuntiva del trabajo con los que menos tienen para hacer su carrera política. Tenemos las noticias de último momento, digamos, de que claramente ya se plantea como candidato, digamos, cuando hace un tiempo atrás ni siquiera era conocido. Y me parece que ahí está su capital, hace su negocio, pero no estoy dispuesto a esa cultura que no es propia de nuestro distrito, ni mucho menos a avalar con fondos públicos, sean del presupuesto participativo, sea de donde fuere, avalar una cuestión que es manifiestamente ilegal. Y que la cuente como quiera, pero en realidad él manifestó que no es para indigente el programa. Agarren la resolución, de hecho, seguramente para el vecino será más atractivo ver nombres locales, pero si yo, digamos, pongo a disposición la resolución de lo que significa y para quiénes va dirigido el salario social complementario, que es una ley de emergencia social, es para los más vulnerables. No es para aquel que presenta un proyecto y quiere hacer algo y demás. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? No, el límite va a ser siempre explicar. Para mí, el límite es no avalar, siempre explicar con digamos, con los documentos sobre la mesa, explicando la metodología, lo que hacemos corrientemente, que puede cambiar el nombre, que el nombre puede causarle a alguien alguna cosa y otro a otra, pero ahí, vuelvo a decir, más de 350 en el 2017 por esta metodología. Intendente, la pregunta medio obligada, se mostró esto, que usted supuestamente cree que eso quería preguntarle, los decretos en la rendición de cuentas, ¿tienen acceso todo el mundo? ¿Y por qué? Perdón, los concejales de la oposición tienen acceso. Hay 1.600.000, dijo que entregó, ¿qué? 1.300.000. Los demás, ¿lo pudieron ver los concejales todos? Todos los decretos. Sí, se le pone a disposición toda la contabilidad y todos los decretos, y se le da el libro de decretos rubricados. Por eso nosotros vemos que la rúbrica no tiene acceso cualquier empleado municipal, y defendemos a rajatabla a la gente que está a cargo del libro de decretos, que tiene su guarda, su custodia y su confección,
y el Tribunal de Cuentas lo retira en la mañana y lo devuelven en el mismo momento que lo termina de supervisar. Eso ha tenido acceso nada más que la rendición de cuentas los concejales de la oposición. Está bien, pero ahora al tema central de la conferencia. ¿En qué momento, cuándo fue que se le entrega el dinero al presidente de la Cooperativa Eléctrica, Daniel? ¿Cuándo lo empieza a devolver, si es que ya empezó a devolver el dinero? ¿Y cómo está su hijo hoy? Nosotros podemos saber lo que hemos atendido, digamos, después pasó a la clínica y la verdad que creo que ha tenido, hoy cuando me comuniqué y hablamos de la patología, justamente me planteaba Daniel que ha tenido recaídas y otro tipo de brotes. Pero bueno, creo que me voy a andar en lo personal. Él recibe, lo internamos en el hospital, está ahí medicado y demás, con una custodia, de hecho lo trae la policía por la intervención de la misma policía por una cuestión de seguridad. Él hace un aporte para ingresarlo a la clínica, después nos alcanza el presupuesto y después el presupuesto del 9 de noviembre y el decreto es del 14 de noviembre, más o menos ahí se cancela todo el tratamiento que era de 30 días, ¿no? El de octubre del año pasado. ¿Y la devolución se empieza? Perdón, y la devolución el 1 de enero. ¿10 de enero? 10 de enero, primero de enero. Bueno, ¿se revisa con los presentes el tipo de casos que hay o solamente con aquellos que realmente pueden? En la emergencia es muy difícil hacer una evaluación social. Se cubre la necesidad y después, con el tiempo, y a veces también cómo se dio la patología. Es muy difícil, y esto entiéndanlo desde lo humano, ¿no? Es muy difícil sentarse con alguien que ha perdido un familiar, hacer un convenio para que pague todas las erogaciones. Es muy difícil, y nosotros lo hacemos a riesgo de eso, pero para eso somos salud pública. Para eso lo atendemos, porque en realidad a veces que ha salido, digamos, en términos económicos, muy costoso, pero el resultado ha sido negativo, y es muy difícil. Pero también es cierto que tratamos, y esto lo puede corroborar, digamos, en muchos vecinos que cuando no hay cama, de hecho recibo siempre la llamada de Aldo o al secretario de Salud, que cuando no hay camas y ya no podemos, sostener más la situación porque corre riesgo el paciente, se habilita la parte privada. Nosotros tenemos derivaciones, cuando se dice Junín, no se va siempre al hospital de Junín. Las menos de las veces se va al hospital de Junín. La mayoría de las veces se va a la pequeña familia, a la clínica Junín, a la clínica Argentina de Pico, digamos. Hay muchos costos y el análisis viene después, porque en ese momento cualquier vecino, y como la tendrán de mí mis vecinos, pero ese no es el área administrativo, ahí no hay delito. Y duele porque siempre puse en lo personal el límite en la política. Y los opositores que hoy se plantean como con duda con respecto a esto, saben de qué le estoy hablando. Y tienen la certeza de que jamás interpuse lo personal a lo político. Creo que ese es el límite. Creo que la política es un andar. Y en ese andar se cometen errores, no se hace o se cometen omisiones y demás. Y eso es lo cuestionable. Lo otro es lo que tenemos todos. No se puede hacer de la política una picadora de carne, no se puede hacer de la necesidad o de la urgencia una moneda de cambio. Es fácil cuando uno habla con la tranquilidad de los hechos pasados. Es muy difícil cuando tiene la situación, tiene que resolver, y cuando las vías, digamos, no son muchas. Cuando hay una patología complicada, que es complejo también para la familia entenderlo, que a veces también entender que no puede ser tratado acá, que no tenemos las condiciones, que cuando se esfuerzan medidas de seguridad, cuando todo lo que se detona cuando una patología no puede ser tratada acá. Pasa lo mismo con pacientes coronarios. Esta semana un paciente coronario fue derivado por 180.000 pesos a una institución privada. Todo el tiempo pasa esto. Pero la tranquilidad de que están documentos, que se pueden ver. La tranquilidad de que podemos hacer esto y lo podemos explicar. Quiero que aquellos que hoy deciden atacar porque no pueden hacer esto y explicar,
lo hagan. La tranquilidad esta, lo voy a hacer siempre y siempre voy a explicar. Pero sobre todo me gustaría dar noticias como la de ayer, que pudimos avanzar en los salarios municipales y otras cuestiones. Pero también voy a explicar, nunca me van a ver atacando. Y saben de qué le estoy hablando a aquellos que lo hacen. Creo que ahí está la necesidad. No quiero hablar de cuestiones de indigencia, nunca hablé. No tiene nada que ver con indigencia, tiene que ver con una necesidad de salud. Hay montos mucho más altos, sobre todo en lo que se da en accidentes de tránsito. Recuerdo en el primer año de gobierno, 2016, un accidente que en una semana, por no tener camas, costó 2 millones de pesos. Sin analizar, nunca reparamos en las condiciones particulares de la persona. Tratamos de consensuar y hacerlo lo más rápido posible. Hay muchos esfuerzos que por ahí no se ven, que tienen que ver que cuando es un fin de semana, lo digo porque, digamos, también pasa, adelantamos o hacemos transferencias personales para que el recurso llegue antes por no tener toda la vía administrativa andando, digamos, toda la vía lo que es la administración municipal, y después tratar de regularizar toda la cuestión. La emergencia es la emergencia, la urgencia es urgencia, y yo estoy agradecido sobre todo de trabajar con gente como Aldo, que le pone el cuerpo, que tiene que decidir. Después, todo es opinable. Sí, lo que tengo claro es que no me gustaría pasar con un hijo por esta situación. Quiero preguntarle esto, porque yo no sé si a los demás colegas les habrá pasado, pero en el caso en particular mío sí, todos los mensajes por ahí, el imaginario común de la gente, los oyentes, los televidentes, el imaginario común, la gente piensa que García vino a la municipalidad y le dieron los 57.000 pesos en la mano y se fue con la plata. Quiero que me explique un poco cómo es el trámite y cómo se giran estos fondos a esa institución donde este paciente fue derivado. Sí, particularmente por ser privado y el contacto de haberlo hecho la familia. De hecho, creo que la familia, no tengo conocimiento en este momento, pero la familia tuvo que, para afrontar la internación, hacer erogaciones para el recibimiento. En este caso, siempre tratamos de que el beneficiario sea la misma persona, el mismo paciente. En este caso, al tener un problema de psiqui y demás, y que el cheque debe ser firmado por quien lo recibe y todas las planillas de quien lo recibe, para afrontar esos gastos se le piden, en este caso, cuáles son los costos y demás, y después tiene que rendirlo, y después, y eso es una metodología habitual, con más tranquilidad, con el análisis económico y demás, se le hace un convenio de pago, para que devuelva aquello que en la emergencia, bueno, se trató de subsanar. Eso es, digamos, hay miles de vecinos, hay vecinos que, digamos, creo que miles de vecinos, digo, porque si en el año 2017 tuvimos 300, esta es una aplicación, digamos, de corriente que hacemos del municipio y de la atención de la salud, cuando la complejidad lo amerita, y hay vecinos, sobre todo nos pasa en lo que tiene que ver con oftalmología, con operaciones de vista, que tampoco tenemos los recursos para operar, y es muy cerrado el circuito en la operación pública, sobre todo en algunas patologías complejas. En lo que es coronario, también a veces ahora estamos por un convenio derivando la unidad coronaria de Trenclau, que también se tiene que pagar, no es que por ser público no hay que hacer erogaciones, y en algunos casos directamente va al beneficiario que paga el tratamiento, o a la clínica que lo recepcionó, y en otros casos, como son municipio a municipio, o la clínica a la cual fue, esta no es el caso porque no es una patología común, a la clínica que fue, tenemos convenio, directamente le depositamos y le hacemos transferencia sin que salga el subsidio para el beneficiario. Pero quiero recalcar lo mismo, no se puede hablar de estas cuestiones tan abiertamente, que digo porque hay gente en el medio, digamos. Después todo puede ser cuestionable. Si alguien le cree que puede ser una cuestión de corrupción, miren, lo digo, si alguien quiere presentarme un pedido de informe, le revuelvo la apuesta, lo espero mañana a hacer la denuncia penal en la Fiscalía Local. Porque tengo total tranquilidad en eso. Mañana voy a estar acá para ir a hacer la denuncia penal que haya que hacer. ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar ahora? Porque como que a raíz de todo esto hay muchas personas que tienen distintas necesidades, que realmente son necesidades, como ha sucedido en este caso también.
pero que destinan los fondos que se le solicitan al municipio pura y exclusivamente para lo que es solicitado. Como quien dice, van a caer muchos ahora en la volteada y van a verse por ahí no beneficiados muchos que tienen necesidad, y ahora se va a tomar algún tipo de otra modalidad, de ser más explícito, ¿qué se va a hacer ahora? ¿Se va a prestar dinero a cualquiera? Todo va a depender de un montón de distintas, o sea, ¿cómo se van a manejar ahora? Porque justamente ahora para... Alguien que tenga una urgencia sanitaria, no, Vergara, no la solucione, lo va a solucionar el municipio. Digamos, yo he tenido urgencia con pacientes lo que pasa es que Javier, está bien, fue hasta el fondo y está bárbaro. Yo estoy acá por dos cosas, porque lo avalo a Javier Reynoso como intendente, su honestidad y su humanidad y su persona, ¿sí? Que son tres cosas, y sobre todo la parte humana, que está degradado hoy en día. Hoy en día los delincuentes hablan en programas públicos y dicen barbaridades, los arrepentidos y nos dan consejos. En vez de, ¿está? Y los tenemos que escuchar, como si fueran señores. Eso está mal, es un mal ejemplo. Bien, de una supuesta diva, está la diva ahí, están todos ahí y hablan. Pues sí, pero este tipo es un ladrón confeso y habla. Después sale un colega de ustedes diciendo, supongo que en esa guardia darán turno, Mauro Viale. La antítesis de atención a la guardia es dar turno. O sea que el tipo está en paro, tiene el 80, voy a atender el 20 que le duele la garganta, ¿entendés? Y ese tipo habla públicamente. Esos son pésimos ejemplos, eso está muy mal. Y son los tiempos que corren. Nos vamos desde el punto de vista sanitario, que es lo que yo sé, los subsidios, los demás no tengo idea, exactamente igual que ahora, porque no estamos manejando bien, no hay ningún cambio, ¿entendés? El que necesite y tenga y se lo califique como que no tiene recursos, se lo va a ayudar, y el que pueda devolver, se le va a hacer un convenio. Yo estuve con un paciente que necesitaba le expliqué esto, y él sabe todo lo que yo trabajé y luché y peleé en la derivación que tuve que hacerle para que le pongan los que tiene, y él puede devolver. Creo que hizo el convenio. ¿Por qué? Porque la salud es cara, es carísima. Y es un derecho, sí, pero es cara. Pero si tiene que ser eminentemente solidaria. ¿Qué quiere decir esto? Que el que puede pagar, lo pague. Hay elementos de valor que son carísimos, que están mejor vistos y la gente prefiere gastar en eso. No ve la salud como una inversión. ¿Está? Gente que tiene 3 camiones, 4 y no tiene obra social. Gente que trabaja bien y no quiere pagar 1.000 pesos por mes de obra social. O sea, ese concepto es malo. Y algunos políticos que hacen mala política dicen que tiene que ser gratis y no sé qué, no sé cuánto. Mentira, no es gratis, no tiene que ser gratis. Eso es puro obsecuencia, o como le quieran llamar, política, de la mala política, de la política barata, y tiene que ser eminentemente solidaria. Yo tengo mi familia que tiene su obra social, mi nieto lo tengo a cargo porque mi hija no trabaja, y lo tengo a cargo mío y yo pago la obra social de mi nieto. Y después la gente cuando pasa dice, bueno, yo le doy el auto, hijo querido, el auto que ¿sí? Es cara. Entonces, una cuestión que quiero aclarar con respecto a la pregunta. Bien. No, es que no... A ver, cuando acá hablamos de la necesidad, no es la necesidad, en este caso del padre del paciente, la necesidad del paciente. Se hacía daño, estamos hablando de pensamiento suicida, de pensamiento homicida, ¿no? La necesidad es la del paciente, a ver si se entiende esto. Que en el documento esté reflejado en la persona que tenía las condiciones para ir a pagar, es otra cuestión. Pero la necesidad es la del paciente, que se tenga claro. La necesidad y la urgencia, ¿por qué? Porque si lo dejábamos acá, corría riesgo él y terceros. Era la necesidad también nosotros como institución de tratar de derivar esa patología. La necesidad, esa era la urgencia, porque poníamos en riesgo, digamos, a otras personas que estaban siendo atendidas en el hospital y al personal que no está preparado ni calificado para eso. Pero la necesidad en este caso es del paciente, que quede claro, el paciente no estaba en condiciones de recibir un subsidio.
¿Se entiende? Es psiquiátrico, digamos, estaba en una condición compleja y se asistió al padre para que abone eso. Ahora, ¿quién lo va a devolver? ¿Quién firmó el convenio? El padre. No tendrá las condiciones. En cuotas. En cuotas. ¿Cómo es la devolución? En 24 cuotas. Dijo Celia Iglesias que se va a abonar 9 cuotas y son 24, porque hablan 24 cuotas. Es un crédito que le da al Estado para salvaguardar la salud, nada más y nada menos que su hijo. ¿Cuánto vale, no, una vida? Uno no tiene que hacer, que creo que lo que es el juicio de valor del padre, de la madre, del tío, del abuelo o de su herrambre familiar. Uno hace juicio de valor de cómo está el paciente y qué necesidad tiene. Y como representante del Estado, que tenemos el lujo de tenerlo, no significa porque no lo tengan, erogar ese dinero para salvaguardar la salud. Intendente, disculpe que me meta en la conversación. Claro, lo que pasa es que la gente, que lo que recibe, en este caso que se ha viralizado, que le ha pasado a todos los medios de comunicación, es algo que habla de un subsidio no reintegrable, no habla, o sea, acá no estamos hablando si hay un paciente, si hay un nombre propio, que usted sabe de quién se trata. Nosotros en ningún momento como medio de comunicación no tenemos por qué nombrarlo, pero digo, eso lo ve la gente. Por eso es la consulta. Quizás, le soy sincero, no me interesa si es para alguien, si tiene un problema de salud o demás. Creo que la explicación alcanzaba con decir que era un problema de salud y que lo va a devolver. No. Me pareció. No, porque no hay ingenuidad. Estoy diciendo que esto salió de agentes que entienden cuál es un decreto. Y si no lo entienden, vuelvo a decir... Si no, pero usted me entiende, digo que la gente lo lee y lee. Sí, la gente lee lo que le mandaron. Claro, por eso... por eso digo, yo respeto la ignorancia. Respeto la ignorancia. Está bien, pero usted entiende lo que yo le pregunto. Tal cual, eso es lo que vio la gente. Tal cual, por eso tengo que hablar de cómo surgió. ¿Quién violó la pública? ¿Quién la violó? ¿Quién fue el que...? Por la explicación, digamos, no puedo dar la certeza de quién viralizó pero, digamos, vuelvo a decirte, este libro de decreto, con esa... No, el Tribunal de Cuentas, que no creo que le interese, digamos, viralizar en WhatsApp un subsidio, porque no tiene la herramienta para sancionar o hacer alguna observación. Y yo creo que, mira, en el último tiempo los que estuvieron mirando el libro de decreto son los concejales de la oposición. Y me parece que ya hoy no hay un actuar disociado entre la comunitaria y el Frente Renovador. Creo que ya hoy está claro, ¿no?, que no se sentaron a darle estas explicaciones, a sentarse así y darle explicaciones que hay que dar. Y la gente, que está bien, recibe un montón de fotos de Facebook y un decreto. Pero un decreto que alguien, que vuelvo a decir, si está en la función pública debería saber que todo lo que es asistencia o subsidio sale por la dependencia asistentes indigentes, y que lo importante de un decreto, que es cuáles son el fundamento del decreto, es la parte resolutiva, que dice destinada a solventar gastos de atención de salud. Por lo menos tendrían que haber preguntado antes de viralizarlo de cuál le había sido el daño de salud. Por eso después tenemos que hablar de todo lo que tenemos que hablar. La verdad que después puede decirse, bueno, si contaba con el dinero o no contaba con el dinero. Vuelvo a decir, la verdad que en ese momento para nosotros era una emergencia y que tenía que ver con una problemática que pregunten en cualquier municipio, es la recurrente: ¿qué hacemos con los pacientes psiquiátricos porque no tienen derivación? Porque un día un par de trasnochados, hace unos años atrás, decidieron hacer una ley de salud mental que es muy buena para Suiza, pero muy mala para la Argentina. Porque la Argentina, imagínense, debería tener un terapista ocupacional por cada paciente psiquiátrico por turno, digamos. Ustedes saben que para atender cualquier persona se necesitan 5 personas. No había terapistas ocupacionales. Estamos viendo la posibilidad de traer el curso. No los hay hoy todavía. Hay cursos, hay enfermeras haciendo esa función y demás. Esa es una problemática que cualquier persona que esté en lo público, o por lo menos que represente lo público, el recurso a veces económico, y salir de esa situación. Evidentemente, esta situación ha pegado fuerte, Intendente. ¿Cuál sería el mensaje para los políticos de la oposición, digo, sin poner un nombre propio con respecto a esto? Pega fuerte porque
como volver a ver la misma política y la misma película. Y me pega fuerte porque lo tengo al lado, yo creo que se ha sido muy ingrato con él. Nosotros, por cuestiones de tranquilidad sobre todo, y para la familia de la paciente que había fallecido, tratamos de resguardar y no tomar posicionamientos políticos que a veces suena más a excusa en aquel momento que a realmente decir la verdad. Digamos, esto está claro, ¿no? Que la explicación que puede dar la política siempre suena como excusa. Pero que teníamos la tranquilidad de que se entregó toda la documentación en aquel momento de la historia clínica, que mientras tanto fue muy maltratado la persona de Aldo. Y cuando digo esto, piensen en el funcionario público. Cuando digo funcionario público, piensen en el docente, el policía, el que está atrás de un mostrador de una oficina pública y demás. Que el gran problema que tiene la administración pública es que se puede hacer de la omisión, del no hacer nada a la subsistencia. Y el que hace termina con problemas. Pero entendámoslo, porque el que hace obviamente va a tener problemas. El policía que se arriesga en una maniobra es el más probable que termine acusado de algún apremio ilegal, alguna circunstancia. No digo que no lo haya, pero digo, es más probable. El que no hace nada, el que vive pidiendo licencia, ese cobra igual. Y los dos a fin de mes cobran igual. Entonces, hay veces, y por eso, digamos, que uno tiene que resaltar a los que hacen, a los que le ponen el cuerpo. Y viralizar esto es la forma más artera de hacer política. Porque en realidad es no ponerle el cuerpo. Si tiene toda la posibilidad un concejal de pedir una nota con nombre y apellido, como estamos acá, poner la cara, pedir esa nota, este subsidio, tratarlo, digamos, privadamente, para que no sea público, para que no sea tratado y bastardeado con maldad, y si encuentra alguna cuestión, hacer las acciones que correspondan. Hacerlo público según una irregularidad, hacer una denuncia, hacer la presentación que crea conveniente. Y vuelvo a decir, esa es la política que no conmueve y que no estoy dispuesto a permitir. Porque vuelvo a decir también que acá una conferencia como esta tiene que haber para explicar cómo se manejaron los fondos. Grabois, digamos, la discusión con Grabois es que yo lo único que le pedí es que expliquen cómo lo hicieron y sigan adelante, nada más. Pero que yo no podía avalar algo que seguía escondido, que seguía, digamos, que sigue escondido, que no hay ninguna certeza, que no hay, digamos, ninguna claridad de cómo se resuelve, digamos, cómo se resuelve ese manejo de esos fondos, que tampoco Grabois los aclaró y que tampoco quiere poner en discusión. Vuelvo a decir, no hubo ningún amparo presentado. Ustedes saben que no hay ningún amparo, que solamente fue un recurso administrativo de reconsideración presentado ante este municipio firmado con la presidenta, ni siquiera avalado por un abogado, por la presidenta de la cooperativa de la comunitaria, digamos. Porque justamente cuando le planteé si el problema de interpretación de la norma, vamos a la justicia, creo que ese es el ámbito. ¿Para qué poner a la gente en el medio? ¿Para qué poner a opinar a todos sobre algo que no lo ven, que sospechan, que creen de uno, que creen del otro y demás? Vamos a la justicia y hablemos sobre las normas. Tengo la total convicción de que no es regular cómo se aplica ese programa, y por eso, si vamos a la justicia, tendré toda la tranquilidad y aportaré otra prueba que también me parece importante que se clarifique. Indudablemente no fue la vía que eligieron. Después de todo esto que pasó, y ¿tuviste la oportunidad de hablar con Daniel García? ¿Cómo está él? Sí, hablé para que me autorice básicamente de poder plantear el caso concreto, porque creo que un documento de este tipo, que es un decreto que es muy común, digamos, que salgan así las ayudas por salud, podía ser explicado solamente cuando uno puede explicar las situaciones particulares. Y eso es lo que le pedí. Digamos, si uno podía explicar las situaciones particulares por la cual se llegó a esta solución y a esa derivación, que era una situación compleja. Si uno, después de lo legal y demás, está toda la documentación, toda la tranquilidad, y hay una historia clínica que avala, digamos. No hay ninguna irregularidad, eso es una total tranquilidad. Por eso digo, yo creo que cuando uno tiene una duda de este tipo, lo invito y lo acompaño, no tengo un problema en presentar toda la documentación y aportarla con la denuncia penal que se quisiera hacer. La confidencialidad
y al sigilo que hay que tener con los diagnósticos de los pacientes y eso, que eso hasta hay una ley que lo avala. O sea, no se puede estar hablando públicamente de las patologías de un paciente, etcétera, pero se ve lo que han hecho esta cuestión, no han pensado en eso. Han sido muy inhumanos. Bueno, ahí está la